Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que estén escuchando o viendo este video. Pues bueno, hemos concluido ya con el Evangelio según San Juan. Estamos iniciando la lectura de nuestro quinto libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro del inicio de la iglesia. Aquí se nos va a ir narrando algunos eventos y algunos sucesos extraordinarios que sin lugar a dudas marcarán una pauta entre el antes y el después de la era actual y también, claro, del cristianismo. Así que, pues bueno, el día de hoy estamos leyendo el capítulo 1, 2 y 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y sin lugar a dudas pues me emociona mucho, me entusiasma mucho leer este libro porque es uno de mis favoritos del Nuevo Testamento, y espero pues también sea de su agrado y también podamos pues ojalá podamos identificarnos con algunos aspectos de los primeros cristianos, y por qué no también reconocer el gran valor que estos tenían. Bueno, en el capítulo 1 dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se le atribuye al evangelista San Lucas. Así que pues vemos aquí algunos aspectos muy interesantes. Vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos un evento, un suceso que marcaría pues la historia dentro de la iglesia en cuanto a la ordenación sacerdotal, ordenación diaconal y algunos otros aspectos. Dice aquí que en el versículo 15 del capítulo 1: uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron aquel campo en la lengua Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Pero también está escrito que otro ocupe su cargo. Aquí vemos ya algo muy interesante. Se está hablando pues de que Judas Iscariote, al haber hecho esta traición hacia nuestro Señor, pues era algo que ya estaba escrito. Pero también menciona aquí el primer papa, San Pedro, que también estaba escrito que otro debía ocupar su lugar o su cargo. Dice pues: tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado a nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a José, llamado Barsabás por sobrenombre Justo, y a Matías,
Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado, del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a sus suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles, es decir, el 12º apóstol lleva por nombre Matías. Así que ya en el capítulo 2 vemos cómo desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, tal y como nuestro Señor se los había prometido, terminando el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. Les prometía al Paráclito, les prometía al Espíritu Santo que vendría a darles a conocer en plenitud todo lo que el Señor les había explicado y aclararía todas sus dudas, y su mente se abriría por completo y entenderían a la perfección lo que realmente significa la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y se aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y Asia, de Friga, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, y así sucesivamente. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Aquí pues se cumple esta profecía, y desde aquel entonces pues los apóstoles, después de que desciende el Espíritu Santo sobre ellos, comienzan a tomar valor y comienzan a predicar el Evangelio. Comienzan a predicar el Evangelio por distintas ciudades, por distintos pueblos, sin ningún temor. Sin ningún temor. Una vez que reciben la plenitud del Espíritu Santo, pues los apóstoles adquieren un valor que solamente te lo puede dar Dios. Dice aquí en el versículo 42 del capítulo 2, dice: acudían asiduamente
a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Fíjense cuánto tendríamos que aprender de las primeras comunidades cristianas. Dice la Escritura que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hoy en día en nuestras comunidades nadie quiere asistir a misa, nadie quiere saber nada de congresos, de charlas, de algunas predicaciones. No nos interesa aprender nada de las cosas de Dios, mas sin embargo ante las cosas del mundo pues vemos que cuando se nos habla de algunos asuntos de las cosas de Dios, pues no queremos acercarnos a ellas. Nos llama más siempre pues el pecado y los asuntos del mundo. Ojalá que poco a poco, con la lectura asidua de la Sagrada Escritura, podamos ir encontrando ese amor hacia Dios y hacia todas las cosas de Dios que nos ha dejado en la iglesia. Dice que todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Y en el capítulo 3 se nos habla de un texto maravilloso. Un día, cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, acababa de bajar de allí un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó su mirada en él y le dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerzas sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. La fe que San Pedro tenía en Dios, por quien este tullido recibe la intercesión, es por la fe de San Pedro y de San Juan, porque ellos tenían confianza en Dios, en que los iba a escuchar y en que iba a atender el llamado para este hombre que tenía ya muchísimo tiempo sin poder caminar. Así que seguimos viendo cómo el Señor obraba milagros por medio de los apóstoles, por la intercesión de los apóstoles. Así que cuando alguien les diga que hay que pedirle directamente a Dios, eso es falso, hermanos. Vemos cómo los apóstoles comenzaron a hacer grandes prodigios y la gente intercedía, la gente les pedía los favores, a los apóstoles, y los apóstoles intercedían por las personas. No vemos que la gente se dirigía directamente a Dios, no, sino que por intercesión de los apóstoles comenzaban a recibir grandes prodigios y grandes milagros de parte de Dios. Así que cuando alguien les diga hay que pedir solamente a Dios, no pidan a la Virgen María ni a los santos, esa es una completa
locura, es una tontería. A través de toda la Sagrada Escritura vemos cómo los hombres intercedían por su pueblo. Abraham intercedió por el pueblo de Israel. Moisés también intercedió en muchísimas ocasiones. Así que la intercesión es bíblica y no dejemos de pedir a nuestra Madre, la Virgen María, a los santos y a todos aquellos a quienes la Iglesia ha nombrado ejemplos para cada uno de nosotros, por haber tomado ese ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.